Bueno, vamos a resolver ahora este problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser la magnitud de W para que la viga de 600 newtons esté en equilibrio? ¿Sí? O que se mantenga horizontal. ¿Cuál será la reacción en el apoyo? Sí, entonces, bueno, tenemos dos pesos, uno en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho. ¿Tendrá que ser W el peso del extremo derecho de 800 newtons? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen diferente brazo de palanca. Si tuvieran el mismo brazo de palanca con un peso de 800 newtons, la viga se equilibraría. O si la viga estuviera centrada, sí, quedará justo a la mitad el apoyo en el centro de la viga. Pero bueno, en este caso tiene menos brazo de palanca W, así que W seguramente tiene que ser mayor que 800 newtons. ¿Sí? Ahora, también otro detalle es que en el ejercicio se considera el peso. Si no consideráramos el peso, sería tal vez más sencillo de resolver el problema. ¿Qué relación hay entre este brazo de palanca y este otro brazo de palanca? Es la tercera parte. Sin considerar el peso, entonces al tener la tercera parte de brazo de palanca, W tendría que ser del triple para producir el mismo momento con respecto al apoyo. Sí, entonces serían 2400 newtons, pero como el peso es otra fuerza que recae en el centro de la viga y eso está en un punto que está a la izquierda del apoyo de la viga, seguramente W va a ser más del triple. Pero bueno, después de haber hecho esos señalamientos, vamos a resolver el problema. Entonces vamos a hacer un diagrama simplificado. ¿Sí? Entonces vamos a poner las fuerzas que actúan sobre esta viga. Entonces vamos barriendo la viga de izquierda a derecha. ¿Cuál es la primera fuerza que aparece? Los 800 newtons en el extremo izquierdo. Luego, ¿qué otra fuerza aparecería sobre la viga? La que sigue sería el peso, ¿verdad? Porque queda a la mitad de la viga y ese punto está antes del apoyo. ¿A qué distancia queda el centro de la viga del extremo izquierdo? Bueno, tomando en cuenta que la viga mide en total 320 centímetros, 240 más 80, ¿verdad? Entonces el peso que quedaría a 160 centímetros del extremo izquierdo. Entonces la siguiente fuerza sería el peso a 160 centímetros. Bueno, más o menos estoy tratando de escoger un punto intermedio. 160 centímetros. ¿Verdad? Vamos poniendo los valores de los pesos, 800 newtons. El peso de la viga, el que dice el enunciado, 600 newtons. Luego vamos a escoger el apoyo como eje de rotación, aunque también en el apoyo hay una fuerza, que es la que me están preguntando en el inciso B, pero si escojo este punto como el eje de rotación, entonces esa fuerza no me importa para la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque no tiene brazo de palanca. Entonces ahorita la dejamos pendiente. Y finalmente en el extremo derecho tenemos el peso W, que es el que queremos calcular. Vamos poniendo las distancias entre cada uno de esos puntos. Entonces, entre los 800 y 600 newtons habrían 160 centímetros. ¿Cuántos centímetros habrían de los 600 newtons al punto O? Lo que falta para 240, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque desde aquí hasta acá hay 240 centímetros. Entonces serían 80 centímetros, ¿verdad? Entonces no está bien colocado ese punto porque también acá tengo 80 centímetros. Bueno, no están tan bien medidas las distancias. Bueno, solo es un diagrama de ayuda. Y aquí quedarían otros 80 centímetros. Bien, pues ahora vamos a hacer sumatoria de momentos para encontrar W. Este problema se parece mucho al anterior, nada más que en el anterior calculamos la distancia y en este queremos calcular el peso. Entonces, sumatoria de momentos, siempre hay que indicar en la sumatoria de momentos con respecto a qué punto estamos haciendo la sumatoria, ¿verdad? Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto O. Vamos barriendo la viga de izquierda a derecha. Fíjense, tengo tres fuerzas que actúan hacia abajo y no todas producen un momento con el mismo signo.
Tanto los 800 como los 600 newtons producirían momento ¿qué? ¿Positivo o negativo? Sería positivo porque con respecto al apoyo harían girar a la viga así en sentido antihorario, mientras que W, que está del lado derecho del apoyo y que también actúa hacia abajo, produciría momento negativo porque haría girar a la viga en sentido horario, ¿verdad? Entonces, bueno, 800 newtons se producirían un momento positivo, 800 newtons por su brazo de palanca, que es toda la distancia hasta el eje de rotación. Entonces, ¿cuál sería toda la distancia? 240 centímetros. Necesito toda esta distancia. 800 newtons por 240 centímetros. Luego, más 600 newtons por su brazo de palanca, que sería esta distancia. Y entonces serían por 80 centímetros. Y finalmente, menos W, porque produce momento negativo por la razón que antes expliqué, por su brazo de palanca. ¿Y cuál es su brazo de palanca? 80 centímetros. Y si es que la viga no gira, entonces esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues de aquí ya tengo una ecuación de primer grado con una incógnita, pues esto ya son matemáticas. 800 por 240 daría un numerote, 800 por 240, 192,000 newton centímetro, más 600 por 80, eso daría 48,000 newton centímetro, menos W por 80 centímetros. Y esto sería igual a 0. Luego la suma de 192,000 y 48,000 da 240,000 newton centímetro. Menos W por 80 centímetros. Sería igual a 0. Luego el 240,000 pasa restando o pasa negativo del lado derecho, entonces sería W por 80 centímetros. Sería igual a menos 240,000, me falta un 0 acá arriba, ¿verdad? Puse 24,000. $240,000 y sería igual a menos 240,000. 240,000 newton centímetro. Y luego ese signo negativo, bueno, puedo hacer de cuenta que lo tiene el 80, ¿no? Se lo quito a la W y se lo pongo al 80 para que no quede duda de por qué pasa el signo negativo del otro lado, ¿verdad? Entonces sería W por menos 80, ese menos 80 pasa dividiendo, finalmente W quedaría igual a 240,000 newton centímetro entre, bueno, menos 240,000 entre menos 80 mil, no, menos 80 centímetros. Se cancelan los centímetros con los centímetros. ¿Y cuánto da esa división? 3,000. 3,000 newtons. Que como habíamos anticipado es más del triple, de la fuerza de los 800 newtons. Si no hubiera peso, entonces sería el triple, 2,400 por los 600 newtons de peso, entonces W aumenta a 3,000 newtons. Ahora, ¿cuál sería la reacción? Bueno, estamos encontrando, este fue el resultado del inciso A. Inciso B. ¿Qué fuerza ejerce el apoyo sobre la viga? Tenemos tres fuerzas, 800 newtons, 600 newtons y acabamos de calcular que acá hay una fuerza de 3,000 newtons. Entonces, ¿cuánto valdría la fuerza que actúa hacia arriba para que haya un equilibrio traslacional? Tiene que haber una fuerza en este punto. La suma de esas tres fuerzas, porque es el único punto que ejerce una fuerza vertical hacia arriba para que equilibre a las otras tres fuerzas, ¿no? Que bueno, haciéndolo de manera formal, tendríamos que plantear sumatoria de fuerzas en Y.
¿Cuál serían las sumatorias de fuerzas en Y? Tomando en cuenta que aquí hay una fuerza vertical hacia arriba, que le vamos a llamar R, la reacción en el apoyo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y serían, aquí sí, hacia abajo negativo, hacia arriba positivo, porque estamos en sumatoria de fuerzas, no momentos. Entonces serían menos 800 newtons, luego menos 600 newtons, más la reacción, y menos 3000 newtons. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿a qué sería igual la reacción? La reacción sería igual a 800 newtons más 600 newtons. Pasan los 3 que están restando, pasan del otro lado sumando, más 3000 newtons. Lo que habíamos razonado desde el principio. La reacción va a ser igual a la suma de las 3 fuerzas que actúan hacia abajo. ¿Y cuánto da 6 y 8, 14? Serían 4400 newtons. En el apoyo hay una fuerza vertical hacia arriba de 4400 newtons, ¿verdad? Ese sería el resultado de este problema.